Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro, soy creador de Administración de Transportes.cl y hoy día los invito a que recorran conmigo el recorrido F29 de Transantiago. Este servicio es operado por la empresa STP Santiago, lo vamos a hacer de punta a punta y lo vamos a hacer en el bus Euro 6 que tiene la empresa, la primera unidad Euro 6 que llegó a Santiago de Chile. Acompáñenme, no se lo pierdan. El recorrido F29 es un servicio local que sirve a la comuna de Puente Alto, la comuna más populosa de Santiago y también de Chile. El recorrido pasa por varios barrios de la comuna. Se distingue por ser un servicio tranquilo y no muy directo. Se va llenando por tramos. Se destacan las estaciones Las Mercedes y Plaza de Puente Alto de la línea 4 del metro. Otro aspecto a destacar es que une los terminales de Piandino y Los Tilos, en Casas Viejas. Este recorrido lo hice con algunos lectores de Administración y Transportes.cl. Para celebrar el segundo aniversario del blog, hice una visita a STP Santiago y afortunadamente nos abrieron las puertas e hicimos el viaje en el bus Euro 6. Yo nunca había andado en servicio en este bus. Inicialmente había propuesto hacer el F09, pero me dijeron que era mejor opción el F29 para conocer Los Tilos. Lo bueno es que vamos de patio a patio. Sí. Entonces, así sirve para que Javier conozca otro patio más. No sé, te lo Mejor ya, que ya también. lo había conocido. Para el de la XR85. Ahí estuve en... No, pero ahí Jorge aprovecha. Ah, Ahí tú aprovechas Sí, ¿de qué? de conocer otro patio. Ah, sí. en la ¿El otro es de Casa Vieja? ¿No? Sí, el de los Ah, tres. Es súper chiquitito, sí. Es grande. Allá cuesta un drama porque hay muchos buses para estacionarse. Sí. Ahí sobre todo este que está en grande. ¿Ha trabajado siempre en Puente Alto, cierto? Sí, puro puente alto. ¿Puro Puente Alto? Sí. Entonces las calles ya se las conoce ya. Sí. Wow. Ciudad de Puente Alto ya. ¿Y esta pasa por la plaza o no? Sí. Sí, vamos a pasar por la plaza. Acá estamos en las faldas del Cerro La Ballena, bordeándolo. El F29 es bastante rápido para llegar a Metro de Las Mercedes. Y en general es un servicio que apoya a los otros recorridos de la zona. Son los terminales de los tiros más pequeñitos. Ah, Yo que vivo acá, este cerrito siempre han dicho el mirador, no tiene un nombre definido en este caso. Mira, primera vez que lo veo. Cuando yo era chico, me ponía este cerrito. Igual este recorrido, como bueno, los que ustedes que conocen el trazado, el recorrido es largo, sí, pero no es muy rara la gente que lo tome de cabezal a cabezal, por el trazado que tiene. Este es un recorrido básicamente de los que se conoce como calle de descarga. O sea, por ejemplo, la gente que se sube acá a las Mercedes, y ahí en Tocornal el grupo queda para abajo, digamos, Sí. hasta el tranque, a la Sí. viña, y de ahí el grupo del tranque a la plaza, y de la plaza a Casa Vieja. O sea, es muy raro que alguien lo tome así como de cabecera a cabecera por el trazado que tiene. Así, bueno, rápido. Aparte de mostrar el recorrido y parte de Puente Alto, en este caso me interesa también mostrar parte de nuestras conversaciones, aportes como el de César que vieron anteriormente. En las mañanas, digamos. Mira, están mirando. ¿Están mirando? Sí. Hasta los niños se dan cuenta que la micro no es como diferente a la otra. Sí, Por la hoja y todas esas cosas. Sí. No, eso. Ahí hay un acá en Metro de Las Mercedes y en Plaza de Puente Alto, Nación Amarilla se entrega sus diferentes productos como llaveros y mini letreros personalizados de micros. En pantalla se encuentran sus datos para que puedan contactarlos en caso de que quieran alguno de sus productos. Personalmente le agradezco por auspiciar este lindo capítulo del F29. Estos buses Cayo Mondego 2 corresponden al nuevo estándar de Transantiago, tienen puertas a ambos lados, incorporan una serie de mejoras como asientos anchos para personas con situaciones especiales, por ejemplo papás que vienen con niños, personas más gorditas o gente con muletas. También tienen asientos acolchados,
Fue uno de los primeros buses de este nuevo estándar que trae asientos acolchados de fábrica, los cuales se mantienen bastante bien. Y el bus en general ha sido súper bien cuidado en STP, así que a pesar de que lleva ya casi 2 años de servicio, se mantiene impecable. La unidad tiene piso bajo en la mitad del bus y, como diferencia con los otros Mondego H más antiguos, tiene una hilera más de asientos en la parte del piso alto. Son en total 32 asientos, muy cómodos. Y la capacidad total del bus en realidad son alrededor de 90 personas, aunque personalmente yo creo que pueden entrar muchas más personas. Se distingue por ser un bus absolutamente cómodo, tal como lo hemos visto en otros videos. Totalmente disfrutable, es un bus silencioso, rápido, muy cómodo. Casi directo del mall, digamos del mall, porque del mall a Casa Vieja pasó a ser un servicio. Pese a pasar por Metro de las Mercedes, el bus afortunadamente para nosotros Fue bastante no se complicado llenó el mucho. 24 Porque yo tengo un amigo que vive allá en Casa Vieja, entonces para bajar hasta acá. Personalmente nunca había tomado el F29 y no suelo andar mucho por Puente Alto, así que todas estas calles eran nuevas para mí. Entonces, como yo envié las felicitaciones. No, sacaron viste de una última institución. El acceso sur es una autopista paralela a la Panamericana que sirve de alternativa. Nosotros acá estamos en la carretera o vía de servicio. Viña Almaviva es uno de los viñedos que se encuentra dentro del radio urbano de Santiago. El terreno de la ciudad es ideal para este tipo de cultivos y ellos producen un vino premium de origen franco-chileno. Aquí se encuentra el Centro de Referencia de Salud CRS, que es la primera etapa del futuro Hospital de Puente Alto. Uno de los focos del servicio F29 es acercar a la población a este centro de salud. Y en MTT no, desde ahí desconozco mucho. Sí, ¿vale? Esa es la que... Claro, viste, hay que dejarlo No, porque pero ya yo sé sigo cómo mandando andamos. y la Claro. Es que por norma, ¿Qué te parecía a ti el bus? Bonito, nuevo, ojalá el público lo cuide, porque si no sería lamentable. Aquí ven las cámaras de seguridad del bus y vamos relativamente vacíos. Este es el centro de Puente Alto. Antes Puente Alto era un pueblo aparte de Santiago y de hecho hasta el día de hoy algunas personas mayores de Puente Alto dicen voy a Santiago en vez de decir voy al centro. Se sienten fuera de la ciudad, pero están dentro. Hay alrededor de 20 kilómetros entre el centro de Santiago y Puente Alto. Tanto ha crecido la ciudad. El otro gentil auspicio de este capítulo es el libro Corte de Cinta, que es una de las cosas que me permite financiar el blog y algunos viajes. Puede ser adquirido por 16.000 pesos contactándome al correo electrónico y por 18.000 en Mercado Libre con envío gratis a todo Chile. Este hijo literario es una compilación de cuentos, poesías y novelas. Si te gusta lo que hago, este libro está hecho para ti. Está hecho con mucho cariño y tiene hasta una micro propia, junto con una publicidad chistosa en una feria. Inicialmente Puente Alto se llamaba Las Arañas en el siglo XIX y sus principales actividades eran las viñas. Actualmente en Izaguirre estamos pasando en el lado izquierdo por lo que es la papelera, una de las principales industrias de Puente Alto. Esta parte de Nanatocó la encontré muy bonita. Llega, ya lo viendo todo afuera, no. Por lo menos esté descansando y tenga al menos medio. Creo que ahí caminaría mi Correcto, la extensión del servicio para allá, porque como no. El servicio, claro, si todo se llegaba a entre comillas. Después del Mundial de Brasil, la calle en la que estábamos, Circunvalación, cambió de nombre a Charles Aranqui Sandoval, uno de los futbolistas destacados de la selección chilena que también es de Puente Alto. De hecho, ahí creció la población Nueva Esperanza, que está cerca del recorrido donde estamos,
Pero justo la F29 pasa por el lado y no por esa población en específico. En el mapa en imagen lo pueden ver. Han ido probando máquinas de CTP nuevas. Pero antes, cuando lo presentaron como 2-3 Funciona bien, sí, de hecho ahora la idea es poder... Ahí viene una macrobús que va al cajón del Maipo, la MB72, y un bus local de Puente Alto, también de CTP. Le contaba a Alan que tiene, digamos, más dirección que el otro, el volante. Dentro del sistema nosotros tenemos 100%, somos la más pequeña. Pero como hablábamos también, como se ha trabajado bien, los indicadores han subido. No dejan el tejido que toma la cuarta, ¿no? No, el otro, no queda la cuarta. Ah, claro, Esta zona de Puente Alto es bien interesante porque hay partes rurales, sitios de campo, eriazo, y también hay casas antiguas y casas más nuevas, condominios. Entonces, se afecta la humedad, se te pegan las máquinas y a pesar de que se pegan, menos una certeza de capacidad en esta con ese tiempo. Aquí entramos a Casas Viejas, uno de los límites de Puente Alto. yo salgo los sábados a universitario. El panel electrónico y el odómetro. El bus tenía 50.000 kilómetros cuando anduvimos en él. Sí, pasar por cierto horario, por ciertas tarifas. Entonces, en la madrugada, pasar por ti, echarte. Hay gente pura. La última pasajera se bajó y entraremos al terminal de Los Tilos. Y es un tiro al terminal del tiro. Este es 49 que también está. Tilos es el terminal de CTP en Casas Viejas, y de aquí sale el recorrido 712 entre otros servicios locales de Pensar que ya hace tiempo que dejó de ser de. Ahí está el taller de... Ese es el taller de los talleres. Aquí don Manuel se está luciendo con la maniobra de retroceso para estacionar el bus en Los Tilos, que esto ya es el final de nuestro viaje en el F29. Este bus Euro 6 fue presentado en el verano de 2016, en enero, por STP Santiago y también por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Medio Ambiente. Fue una medida ecologista del Ministerio a puertas de la nueva licitación, mostrando que en el fondo se iban a pedir este tipo de buses más ecológicos. Actualmente la norma que rige el transporte en Chile es el Euro 5. Este bus Euro 6 ha pasado por varias pruebas bien complicadas. De hecho, si bien en un inicio se dijo que iba a estar en el 23 Expreso, que es un recorrido con alto público pero tranquilo dentro de toda la operación, el bus en realidad fue puesto en Piandino, que es uno de los principales patios de STP, y lo han ido probando en distintos recorridos. Sobre todo en los primeros meses lo estuvieron probando en el F03, el F05, el F06, el F20, servicios que van a San Bernardo, que cruzan la Pintana, que van a la Cisterna, que son bastante complicados. También se dio un par de vueltas por el 712. A mí me encantaría estuviera en el 712 fijo para poder tomarlo más seguido, pero no se da. Y ahora que ya vieron cómo se comportan las condiciones reales de operación, algunos lo pusieron en el F29 y ya más tranquilo. Como curiosidad, el bus también participó de la teleserie Buena Profe de TVN. Por ahí hay algunas fotos de las redes sociales de STP. Siguiendo con las curiosidades, este bus, aparte de ser el primer bus Euro 6 de Transantiago, también es el primer bus Cayo Mondego 2 que se fabricó, de hecho, o que al menos se vendió por parte de Cayo. Este modelo es exclusivo para exportación en este momento y Chile es el único país que tiene este modelo de bus.
Así que este bus fue muy digamos, comentado en redes sociales, entre los aficionados, por ser un modelo nuevo, muy bonito. A su vez, una historia sabrosa y que no mucha gente conoce. Que Javier Riquelme, una de las personas que me acompañó, uno de los jóvenes, que es maquetista también, en sus tiempos libres, hizo una hermosa maqueta de este bus. La hizo con ayuda de Víctor Celedón. Víctor es uno de los conductores del bus. Víctor le ayudó deteniendo el bus para que él pudiera tomar las fotos. Y después él hizo una maqueta muy bonita de este bus. Se la pudo mostrar ese día a Víctor, terminada. Y también una de esas maquetas terminó en las manos de la ex ministra Paola Tapia. Una historia bien encachada. Por parte de Javier, esta maqueta la ministra, que obviamente quedó súper contenta. Así que el bus ha tenido harto trajín, harta historia, a pesar de que tiene solo 2 añitos. La unidad entró al transporte público en septiembre de 2016, a pesar de que se presentó en enero, empezó en septiembre. Y como les digo, pucha, el F29 es un recorrido súper tranquilo. Pudimos ver una visión panorámica de Puente Alto. A lo mejor el video fue un poquito más largo, vieron hartas calles, pero la idea es justamente mostrar los distintos barrios por los que pasa. No siempre voy a tener la posibilidad de mostrar en detalle todas las calles y todos los barrios, pero ahora que se dio, bueno, había que aprovechar. Así que muchas gracias por todo, ojalá que lo hayan disfrutado. Este bus es súper silencioso, muy cómodo, así que si lo ven en la calle, aparte de tomarlo y cuidarlo, disfrútenlo. Es un privilegio, ojalá que vengan más buses de este tipo, o otras unidades híbridas o eléctricas, que sean todas ecológicas. Creo que necesitamos mejores buses, no tanto por un tema de servicio, sino porque también Santiago es una ciudad que tiene mucho smog, y tener buses ecológicos nos ayuda a tener menos enfermedades respiratorias. Yo cuando chico fui asmático, así que celebro todas estas medidas. Y bueno, en el video, en esta última parte, han visto harto de las coberturas especiales que he hecho de este bus. He hecho hartos videos en el terminal, entrevistas a conductores, al Diego Muñoz, que es uno de los gerentes que trabaja el tema de operaciones. O sea, conozco el bus al revés y al derecho. Y me siento muy contento por todo lo que se ha ido dando. Así que muchas gracias a ustedes por su sintonía, por todo. Ando en Micro es un programa experimental, ojalá que pueda crecer y después tener auspiciadores, o a lo mejor tener una sección mucho más grande. Pueden suscribirse en Facebook, en Instagram, en YouTube, dar like, comentar. Y ante todo compartir. Si les gusta el trabajo, compártanlo, convérsenlo en su familia, con sus amigos. Oye, mira, hay un video acá, oye, te lo muestro. Dime qué opináis después, porque eso ayuda. El boca a boca ayuda. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Bendiciones, cuídense.